El milenio pasó. Satanás fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y así comienza la última etapa de la era de la humanidad. Comienza el juicio de las naciones. Transcurría el año 14 de esa era. Una cálida luz se reflejaba en los verdes pastos y en las copas de los frondosos árboles. La fresca brisa que envolvía todo a su paso jugueteaba curiosa con el cabello de Samuel, quien iba sentado en el lomo de Igor, su mascota favorita. Igor era un enorme y hermoso oso pardo, quien desde bebé ha estado siempre al lado de Samuel. Samuel e Igor paseaban por los viñedos de su familia rumbo a la bodega donde se almacenaba el queso, el trigo, los higos y los barriles del más exquisito vino. Todo ello cosechado y producido por su propia familia en las tierras que habían heredado. Samuel tenía permitido tomar un poco de vino, pero solo media copa, no más de ahí, le había dicho su madre, porque el Rey de Reyes ha decretado que la embriaguez es pecado y produce consecuencias nefastas. Sentado en una banca, al frente de la bodega, observando un riachuelo que se cruzaba a unos metros de allí, Samuel bebió su media copa de vino, comió un poco de queso y un par de higos. La mezcla de sabores en su boca le fascinaba, pero sin duda lo que más le gustaba era el sabor del vino. Y Samuel quería un poco más, solo un poco más de ese exquisito vino. Una segunda copa no tiene por qué hacerme daño, le comentó a Igor, quien indiferente le respondió con un leve gruñido. Samuel se sirve la segunda media copa de vino y cuando la acerca a sus labios, escuchó detrás de él una voz firme y segura que le decía: «No lo hagas, Samuel. Si lo haces, no solo quebrantas el quinto mandamiento por desobedecer a tu madre, sino que también desobedeces la instrucción del Rey de Reyes». Aunque Samuel fue tomado por sorpresa, no se asustó, pues en su mundo realmente no existían razones para asustarse. Samuel se volteó calmadamente al lugar donde escuchó la voz y vio aparecer ante sus ojos un ser de luz, un inmortal, uno de los 144,000 dioses primogénitos. Samuel miró directamente al ser de luz a los ojos y recordó que ya lo había visto antes. Hacía un par de años, en una fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, lo vio sentado en el templo de la gran ciudad, en uno de los tronos menores. Aunque el templo estaba lleno de seres de luz y el ambiente era tan intenso, profundo y sobrecogedor que ninguno de los humanos presentes podía contener sus lágrimas, la mirada de este ser de luz en particular llamó la atención de Samuel. Porque, aunque su mirada era fuerte y penetrante, había algo en ella, algo especial que le decía: «Yo te comprendo». Samuel recuerda que cuando sus miradas se cruzaron, se miraron fijamente por unos segundos. Volviendo de sus recuerdos, Samuel le preguntó al ser de luz: «¿Por qué no puedo beber otra copa de vino? Solo quiero disfrutar un poco más de su sabor». Las leyes del Rey de Reyes a veces parecen las leyes de un dictador, alcanzó a decir Samuel. El ser de luz dibuja una leve sonrisa en sus labios
Y le contesta: para responder a tu pregunta, debo contarte mi historia de cuando era un humano como tú, de cuando no era un ser de luz. Cuando tenía 14 años, la edad que tú tienes ahora, Samuel, y era un humano y estaba en la tierra, mi mejor amigo sacó a escondidas de la casa de su padre una botella de licor. Nunca habíamos tomado licor, por lo que yo sentía mucha curiosidad. Escondidos en un pequeño parque, detrás de unos árboles, nos bebimos la botella entera. Recuerdo que su sabor no era muy agradable y que al otro día vomité y tenía mucho dolor de cabeza. Me prometí no volver a beber nunca, pero un mes después, mi mejor amigo, junto con otros dos, me invitaron a hacerlo de nuevo y para evitar que me excluyeran del grupo, yo accedí. Sin darme cuenta, y a pesar de los ruegos de mi madre y de las advertencias de mi padre, terminé bebiendo primero todos los fines de semana y luego algunos días entre semana. Años después, una noche mientras bebía y disfrutaba en un bar, conocí a Marta y me casé con ella. Pero mi matrimonio no duró mucho, ya que a Marta no le gustaba que yo saliera con mis amigos a divertirme. Recuerdo que una noche llegué muy embriagado y Marta estaba muy enojada y discutimos más fuerte que nunca, más fuerte que de costumbre, y en mi ira la golpeé. Marta cayó al suelo mientras me suplicaba que dejara de golpearla. Asustado de mí mismo, me detuve y en mi frustración y dolor regresé a la calle a continuar bebiendo. A la mañana siguiente, cuando regresé a casa, Marta ya no estaba. La busqué por todas partes, pero no la hallé. Meses después, escuché por medio de un amigo que Marta, mi esposa, había abortado a nuestro hijo como resultado de los golpes que le di. No sabía que estaba en embarazo. Sentí rabia, sentí miedo y sentí frustración. Y en lugar de alejarme del alcohol, me refugié más y más en él como una vía de escape, aunque en realidad estaba más atrapado que nunca. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, lo perdí todo. Y me vi obligado a robar para poder comer. Y en uno de esos robos me atraparon y estoy en una cárcel por 5 años. En la cárcel mi vida tocó fondo. Desesperado y amargado no quería seguir viviendo, hasta que mi compañero de celda me dijo: hay otro camino, lee este librito. Y recuerdo perfectamente el nombre de aquel librito. Se llamaba El maravilloso mundo de mañana. ¿Cómo será? Lo fascinante de ese librito, Samuel, es que describía este mundo en el que ahora estamos. Describía tu mundo. Recuerdo que yo no podía creer que existiera una alternativa. No podía creer que existiera un mundo como este. Y entonces tomé la decisión de que si ese mundo existe, lucharía con todas mis fuerzas para entrar en él. Pero ¿cómo podría entrar si ya me había hecho tanto daño y había dañado tanto a otras personas inocentes? Recuerdo que empecé a investigar, pedí más libritos como ese y comencé a leer una Biblia vieja y abandonada que encontré en un rincón de la biblioteca de la cárcel. Y fue entonces cuando lo descubrí. Descubrí al Rey de Reyes, descubrí a Jesucristo, descubrí que hacía muchos años se había despojado de toda su gloria y poder y se hizo un humano, como lo era yo, y que pagó con su vida por todos mis pecados y por todos los pecados de la humanidad. En ese momento Samuel abrió sus ojos con total asombro,
porque le costaba imaginarse que el primogénito del Padre, el Rey de Reyes, el Rey Todopoderoso, lleno de gloria y majestad, se haya rebajado a tal condición para ser asesinado por los hombres. Un par de lágrimas salieron de los ojos de Samuel, porque entendió que un dictador jamás se despojaría de su honra, ni mucho menos daría la vida por su pueblo. Samuel sintió vergüenza por haber llamado al Rey de Reyes dictador unos instantes atrás. ¿Pero luego qué hiciste?, preguntó Samuel. Luego tuve que hacerlo todo. Luego tuve que vencerme a mí mismo y vencer al mundo, como lo venció el Rey de Reyes. Y Samuel, dice este ser de luz, uno de los 144,000 dioses primogénitos, el primer paso para vencer es el perdón que nos dio el Rey de Reyes. Y siguiendo su ejemplo, el perdón que nosotros damos a aquellos que nos ofenden, y aún es necesario el perdón a nosotros mismos. Por eso, Samuel, hoy te pido que me perdones. Samuel lo miró confundido y le preguntó, ¿por qué he de perdonarte? El ser de luz respondió, porque tú eres el hijo que mi esposa abortó a causa de los golpes que le di aquel día por haberme tomado una copa de más. Samuel, confundido, bajó su mirada y calló. El ser de luz insistió, recuerda que el primer paso para vencer es siguiendo el ejemplo de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo. El primer paso para vencer es el perdón. Samuel miró la media copa de vino que tenía en su mano y la derramó lentamente al piso. Luego alzó sus ojos y miró fijamente al ser de luz y pronunció una palabra, solamente una palabra. Esa palabra fue Padre. Esta historia, aunque es ficticia, si le cambiamos algunas circunstancias, algunos matices y por supuesto que algunos hechos, bien podría ser su historia o la mía o la de cualquier persona allá en el mundo. Y quise compartir esa historia porque es importante que nosotros visualicemos cómo será concretamente ese futuro que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo será ese futuro que Dios nos ha prometido? En Hebreos, en el capítulo 11, hay una escritura muy poderosa y en el versículo 13, Hebreos capítulo 11 y versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Todos nuestros patriarcas, esos grandes personajes bíblicos, murieron mirando de lejos el futuro reino de Dios y creyeron en Él y lo saludaron porque lo veían, porque se imaginaban en ese lugar, en ese nuevo mundo, bajo el gobierno perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos hemos detenido nosotros a mirar con nuestra mente el futuro reino de Dios. Nos hemos imaginado viviendo en ese reino, haciendo el trabajo para el cual Dios nos está preparando. ¿Se ha preguntado, conforme a lo que yo he vivido en mi vida, qué trabajo me va a dar Dios en el reino venidero? ¿Se ha imaginado usted bajando como un ser de luz
perfecto, lleno de amor para dar. Y baja usted como ese ser de luz, listo a recibir en sus brazos a su madre, a su padre o a su hermano fallecido, cuando Dios lo traiga de nuevo a la vida. Y que cuando ellos abran sus ojos, lo vean a usted, cálido y protector, mientras usted le dice con una voz calmada y profunda: aquí estoy, ya no tienes por qué tener miedo. ¿Se ha imaginado a usted mismo recibiendo a su hija o a su hijo que murió antes de tiempo, tal vez por causa suya, tal vez por causa de otro, diciéndole: hijo mío, aquí estamos, ya nunca más estarás solo? Padres, hijos, esposas, hermanos, nietos, amigos, todos van a llegar a la vida y nosotros estaremos para recibirlos, para consolarlos, para acompañarlos y para guiarlos bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro futuro. Y ese es el significado de la fiesta del último gran día que empieza hoy cuando caiga el sol. Representa ese momento de reencuentro con todas las personas que alguna vez existieron en el mundo. Pero para poder llegar a ese momento, para poder estar ahí y ver a nuestros seres queridos nuevamente, para poder consolarlos y ayudarlos, primero tenemos que vencer. Tenemos que vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo y vencer como venció nuestro Señor Jesucristo. Hace un par de días hablábamos, un grupo de amigos que estamos aquí presentes, sobre los obstáculos que Satanás nos pone en el camino hacia el reino de Dios. Porque hay muchos obstáculos en el camino. Tal vez una enfermedad, tal vez un esposo o una esposa inconversa, o tal vez en el trabajo o el estudio. Tantas cosas, tantos obstáculos que Satanás nos pone constantemente en el camino, y concluíamos que para vencer todo eso es indispensable que busquemos entrar en el reino de los cielos con todas nuestras fuerzas. Es indispensable que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y que lo anhelemos con todas nuestras fuerzas. Tenemos que luchar por entrar en el reino de Dios, tenemos que correr por Él, pelear por Él, arrebatarlo con violencia. Como está escrito en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso quiere decir que allá vamos a ir los que estamos dispuestos a con todas nuestras fuerzas dirigirnos hacia esa meta como nuestra prioridad máxima y absoluta. Tenemos que respirar el evangelio del reino de Dios por cada uno de nuestros poros, nutrirnos de Él, vivir por Él y para Él. Tenemos que buscarlo con una pasión profunda y con un amor verdadera. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que buscar entrar en ese reino con pasión y con amor profundo. El llamado que Dios nos hizo es un llamado a estar sentados cada 8 días en unos servicios, a cumplir un poquito aquí, un poquito allá. Yo llamo a gente que se enamoró de Él,
y que se enamoró de lo que Él nos ofrece y que está dispuesto a sacrificarlo todo, sin exagerar, por entrar en ese reino. Por eso esa escritura tan fuerte en el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis 2 o 3, que dice que al tibio Él lo vomita de su boca, porque el tibio no entiende qué es lo que Dios le está ofreciendo, no lo dimensiona, está despreciando lo más precioso que existe en el universo, y es el galardón que Dios nos tiene prometidos. Si queremos entrar en ese futuro que Dios nos tiene preparado, en el milenio y más allá del milenio y aún más allá en la eternidad, tenemos que buscar a Dios con pasión y con profundo amor. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios con verdadera pasión y con profundo amor? Bueno, empecemos con un ejemplo. Al contrario, con un ejemplo de lo que sería buscar a Dios sin pasión y sin profundo amor. Y eso nos va a dar las bases para llegar al punto donde queremos llegar. Si me desean acompañar al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vamos al versículo 57. Leemos lo siguiente. Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi madre. Sí te voy a seguir, pero dame tiempo. Sí te voy a seguir, pero tengo una prioridad que es más importante que seguirte a ti. Es lo que está diciendo ahí. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales se encarguen de ellos mismos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le dijo: no. La prioridad es el llamamiento que te estoy haciendo. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. También, sí te voy a seguir, pero allá tengo unas personas que también me interesan y deme tiempo. Ya voy, despacio. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Ninguno que desee este mundo y coquetee con lo que este mundo ofrece y a la vez quiera estar con Dios es apto para entrar en el reino de Dios. Nosotros no estamos para amar este mundo ni las cosas de este mundo. Estamos para amar el reino venidero. Y Cristo es muy claro con eso. El ejemplo que vemos aquí es de dos personas que sí quieren seguir a Cristo. Ellos no dicen que no. Si ellos quieren seguirlo, quieren entrar en el reino de Dios, probablemente si Cristo los llamó es porque ellos conocen la ley, obedecen la ley. Pero los asuntos en el mundo los distraen. Tienen otros intereses. Tienen otras preocupaciones y otras prioridades que consideran tan importantes o más importantes que dedicarse a la obra cuando Dios los llamó. Yo quiero obedecer a Dios, pero es que tengo una esposa que no es creyente. Yo quiero obedecer a Dios y quiero entrar en el reino de los cielos, pero es que en mi trabajo todavía no me dan permiso. Pero es que mi familia se enoja si no estoy con ellos haciendo esto, aquello, lo otro.
pero esto, pero aquello, pero lo otro. Y todos esos pero es que son el mejor ejemplo de lo que es vivir el llamamiento sin pasión, sin un amor profundo por Dios. ¿Qué enamorado no lo deja todo por estar al lado de su amada? Y caso contrario, y Dios nos pide un amor así, un amor intenso, fuerte, profundo. Jesucristo nos dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es una escritura que el señor Gabriel Ortega también mencionó en su sermón hace un día o 2 días atrás. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 31, Cristo nos dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente, es nuestra prioridad, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si queremos entrar en el milenio, si queremos estar en la última etapa de la humanidad, allá en el juicio del gran trono blanco, recibiendo a nuestros seres queridos, que no son llamados ahora, sino que serán llamados en aquel momento, tenemos que buscar el reino de Dios como absoluta prioridad en nuestra vida, con verdadera pasión, con profundo amor. ¿Qué significa entonces buscar el reino de Dios con verdadera pasión y con profundo amor? Significa vivir cada experiencia como cristianos al máximo, afrontando cada situación como verdaderos discípulos de Cristo, con un espíritu inquebrantable, seguro y decidido, y con una meta clara y bien definida. Mientras dejamos una huella indeleble en los corazones de todas las personas que nos miran, por el ejemplo que damos, brillando con verdadera luz. Eso es buscar el reino de Dios con verdadera pasión, es decir, con verdadero amor, con un amor profundo, vehemente, sacrificado, un amor inquebrantable, un amor que es paciente y que está total y completamente entregado a ese ser que se ama con todo lo que Él nos ofrece. Significa vivir, morir y volver a vivir solo para nuestro Señor Jesucristo. Debemos encontrar cada día ese fuego que nos inspira, ese fuego que nos mueve hacia adelante. Cada que nos levantamos, debemos encontrar esa llama del Espíritu Santo entre nosotros ardiendo y levantarnos diciendo: hoy me acerco más a la meta. Hoy voy a ser un mejor discípulo de Cristo que ayer. Hoy voy a vencer lo que ayer no vencí. Hoy nada me va a desviar de mi objetivo. Hoy le voy a demostrar a Dios que lo primero en mi vida es Él. Y cuando me acueste, también lo último que esté en mis labios, en mi mente, va a ser Él. Resistiéndolo todo. Como dice en Hebreos 12:4, hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Debemos vivir el llamamiento que Dios nos hizo, como lo viven los enamorados, pero de manera permanente, es decir, con un primer amor que no se deja morir,
sino que es un primer amor que se mantiene vivo y que en lugar de menguar o de disminuir, crece. Vivir permanentemente en el primer amor. ¿Recuerdan el primer amor aquellos que estamos bautizados? Ese momento, cuando nos bautizamos, y desde nuestro corazón dijimos, muchos con lágrimas en nuestros ojos, que estamos dispuestos a dejarlo todo, a darlo todo, a entregarlo todo y a enfrentarlo todo por amor a Dios, con tal de entrar en su reino. ¿Recuerdan ese momento cuando hicieron ese compromiso con Dios? Que el ministro les dijo, ya midió las consecuencias, ya calculó el costo de la decisión de bautizarse. Y nosotros, sí, y nada me va a detener. Y yo a algunos les pregunto, y si su esposa, nada me va a detener. Y su familia, nada me detiene. Vamos para adelante. Esa fuerza que sentimos en ese momento cuando hicimos el pacto con Dios, ese primer amor. Ese es el que hay que mantener en el tiempo. Ese amor a Dios y por el reino que Él nos ofrece. Ese amor que en palabras del apóstol Pablo, a ver si se alcanza a leer ahí, ese amor que he sufrido, que lo escribe Pablo maravillosamente en 1 Corintios 13. Y recuerdo que el señor Mario Hernández nos habló hace poco del tema del amor. Ese amor que es sufrido, que es benigno, ese amor que no tiene envidia, que no es vanidoso, ese amor que no hace nada malo, que no es egoísta porque no busca lo suyo, que no se irrita, sino que es paciente, que no es rencoroso, que practica la justicia y que se goza de la verdad. El amor que lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo, que lo soporta todo. Así debe ser nuestro amor apasionado por Dios, por su reino, por su obra y por nuestro prójimo. La pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿anida en nuestro corazón, reside en nuestro corazón esa clase de amor? ¿Amamos a Dios de esa manera? ¿Anhelamos el reino venidero de esa manera? ¿O el tiempo, las circunstancias que a veces son adversas y la larga espera han menguado ese amor, lo han debilitado, lo han marchitado? Porque alimentar ese amor, alimentarlo, esa clase de amor, ese amor apasionado, ese primer amor, es una decisión consciente que cada uno de nosotros debe tomar. Ese amor no se mantiene por sí solo. Ese amor hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Si no lo alimentamos y lo cuidamos, si deja de ser nuestro enfoque principal en la vida, va a agonizar, va a languidecer y va a morir con plena seguridad. Y entonces lo que antes era tan emocionante, luego se convierte en rutina. Pierde su especialidad, pierde su sabor, pierde su esencia. Lo que antes nos gustaba tanto ya nos hastía. Y las cosas que antes parecían pequeñas, ahora son problemas insalvables, difíciles de resistir. Es como en un matrimonio. Las parejas que no alimentan su amor de forma consciente, organizada y disciplinada, terminan cansados y hastiados el uno del otro. Porque ese amor altruista, ese amor en el otro, se marchitó y el enfoque cambia. Ya no es un enfoque hacia afuera, sino que es hacia adentro, hacia uno mismo. Un amor más carnal,
Y ese amor carnal, al estilo del mundo, no resiste las pruebas, los ataques, ni siquiera resiste el simple paso del tiempo. El simple paso del tiempo puede marchitar el amor si no tomamos la decisión consciente de cuidarlo y de mantenerlo. Explicando la parábola que conocemos como del sembrador, Cristo dijo en Marcos en el capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Marcos 4, versículos 16 y 17. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y eso es lo que pasa, es exactamente lo mismo que pasa cuando el amor no se cultiva, cuando ese primer amor apasionado que sentimos en un principio, cuando nos bautizamos lo descuidamos. Es un amor que no echa raíces. Y entonces un poco de viento lo arranca, un poco de lluvia lo inunda, un poco de sol lo quema. Un amor que no resiste la persecución ni la tribulación por causa de la palabra, ni siquiera resiste el paso del tiempo. Y si permitimos que eso pase en nuestras vidas, no vamos a estar a la altura para recibir el galardón que Dios nos tiene preparado, de convertirnos en dioses como Él lo es y heredar el reino venidero. Si ustedes recuerdan el mensaje a Éfeso, en Apocalipsis 2, Cristo le dice a la iglesia: haz las primeras obras, revive el primer amor. Revive el primer amor. Ahora, una pregunta: ¿qué es el primer amor? ¿Cómo entendemos cada uno de nosotros el primer amor? ¿Cómo definiría usted, ahí sentado allá en los lugares en donde se encuentran, cómo definiría usted el primer amor? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha meditado? Yo me imagino que todos tienen un concepto propio y particular de esto. Y yo definiría el primer amor como el motor que nos mueve a hacer aquello que nos parece imposible cuando no estamos enamorados. La motivación que nos lleva a hacer aquellas cosas que sin estar enamorados jamás lo haríamos. Así lo defino yo. Y es que el primer amor nos lleva a hacer cosas impensables, cosas que no creeríamos. Nos lleva a soportar cosas que solamente los enamorados pueden soportar. A resistir cosas que solamente los enamorados resisten. Y a perseverar como solamente un enamorado puede perseverar. Ustedes han visto que dos enamorados se hablan y se ven tan lindos. Y ella dice: él es tan bello. Y uno que está aquí afuera, uno dice: está enamorada. Entonces se entiende. Porque como que la visión del enamorado es diferente. Es especial. Está en una dimensión que los demás no estamos. Estaba leyendo un poco sobre esto. Inclusive definen el amor, el enamoramiento profundo, como un estado de locura. Así lo definen los científicos. Un estado mental alterado. Porque no lo entienden, es inexplicable. Pero nuestro amor profundo y apasionado, que al mundo le parece locura, se nutre del Espíritu Santo de Dios. Por eso no temamos que nos llamen locos. No temamos que nos llamen fanáticos, que nos digan lo que quieran. Sí estamos enamorados de Dios y del reino que Él nos ofrece. Y vamos a morir si es necesario por entrar en ese reino. Ruth, por ejemplo, vivió su vida con ese primer amor apasionado y lo demostró cuando ella le dijo
a su suegra Noemí. Ella le dijo en Ruth capítulo 1, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Miren qué declaración de amor. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una declaración que solamente es posible hacer cuando se tiene vivo ese primer amor. Un amor verdadero, un amor profundo. Un amor que no piensa en ella. Ruth no pensó en ella. Pensó en Noemí, una anciana, su suegra, y no la abandonó. Ella le dijo, no tengo nada para ofrecerte. Le dijo Noemí a Ruth, no me importa. Yo sí tengo algo para ofrecerte y te lo voy a ofrecer. Así me cueste la vida entera en eso. La reina Esther también demostró ese mismo amor hacia el pueblo de Dios cuando le dijo a Mardoqueo en Esther 4, versículo 16. Le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, sacrificándose. Y también, yo también con mis doncellas ayunaré, e igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y aquí viene el toque de locura del amor, el amor por el pueblo de Dios. Y si perezco, que perezca. Como leímos al principio, resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si perecemos, que perezcamos. El amor de la reina Esther por su pueblo era tan grande que estuvo dispuesta a morir por él. Y era una reina, viviendo con lujos en un palacio. Y todo eso estaba dispuesto a dejarlo por amor. El apóstol Pablo también nos dio muchísimos ejemplos de lo que es ese amor apasionado por la obra de Dios, por cumplir la misión que Dios puso en sus manos de llevar a cabo el Evangelio. Por ejemplo, cuando le dijo a los hermanos en Mileto, en Hechos capítulo 20 y versículo 22, les dijo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero como los enamorados, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es amar profundamente la obra que Dios puso en las manos de nosotros, en este caso el apóstol Pablo. Total y completamente entregado a la misión que Dios le dio. Y por supuesto que no se nos olvide el mayor ejemplo de lo que es tener el amor más grande de todos, de lo que es tener ese amor desde que se vive hasta que se muere. Y sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Nuestro Maestro cuando se encontraba atado en la cruz, humillado, maltratado, vituperiado, torturado. Él dijo de sus acusadores y de sus asesinos, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, nuestro Rey de Reyes se despojó de su gloria y muere. Muere asesinado por la misma humanidad que está salvando.
murió perdonando todos nuestros pecados y todos los errores que hemos cometido en nuestra vida. ¿Usted se imagina lo que es perdonar a alguien que lo está escupiendo en la cara, que lo está golpeando? ¿Se imaginan lo que eso significa? Si a veces nos dicen algo y nos ofendemos con suma facilidad, imagínense perdonar a alguien que te acaba de escupir y que te está asesinando total e injustamente. Hermanos, en el caso nuestro, amamos tanto a Cristo como Ruth amó a Noemí, como para nunca separarnos de Él, sin importar qué. Cuando un esposo, una esposa, un familiar, un amigo, una novia, nos quiere separar del camino que nos lleva al reino de Dios, cedemos o respondemos con firmeza: a donde Cristo me lleve, iré yo, y allí seré sepultado, y así me haga el Eterno y aún me añada que ni siquiera la muerte hará separación entre Cristo y nosotros. Responde usted con esa convicción cuando alguien lo quiere separar de este camino. Siente esa pasión dentro de usted como para poder expresar esas palabras contundentes. Amamos tanto el reino de Dios, como lo amó la reina Esther, que llamó mucho a su pueblo. Amamos nosotros tanto al reino de Dios, como para sacrificarnos por él si es necesario. Somos capaces de cambiar nuestros gustos, nuestras prioridades, y aún muchos de nuestros sueños cuando no son conforme a la voluntad de Dios. Hablábamos con un buen amigo aquí y él nos comentaba que debió cambiar completamente su vida para hacerse cargo de sus 3 sobrinos pequeños cuando su hermana falleció. Y por ejemplo, tuvo que dejar su estudio en la universidad y tuvo que conseguir 2 trabajos y dedicarse como prioridad a sostener a 3 niños pequeños. Sacrificó sus sueños, su libertad y muchas cosas más por amor a sus sobrinos. Él se sacrificó por lo que amó. Y así, y aún más nosotros, debemos entonces amar el reino de Dios. Aún más. Y asumir los sacrificios que sean necesarios para entrar en él. Porque nada hay en este mundo que valga más la pena que seguir este camino. Y nada de lo que perdamos aquí, Cristo lo dijo. Él nos lo va a compensar 100 veces más en el reino. No hay que tener miedo de dejar nada atrás. Cristo nos lo va a regresar después. No hay que tener miedo que un hermano nos deje de hablar. En el reino de Dios, allá en el gran juicio del trono blanco, Él nos va a ver como seres de luz y nos va a decir: ahora entiendo. Qué bueno que no me hiciste caso. No hay que tener miedo de hacer sacrificios, cualquiera que sea, porque el reino de Dios nos va a devolver 100 veces más lo que dejemos. Amamos tanto la obra de Dios como para enfrentarnos a cualquier peligro en la predicación del Evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo. Yo recuerdo que en uno de los últimos programas del Mundo de Mañana, titulado Un Mundo Enloquecido, el señor Gerald Weston cita el ejemplo de tres periodistas que perdieron su trabajo, los echaron de su trabajo, no por atacar a nadie. Ustedes saben que estamos en la época de lo políticamente correcto y cualquier cosa que diga uno en el mundo medio mal dicha,
se le acaba el mundo. Y esos periodistas sencillamente no atacaron a nadie en particular, nada más dijeron que no estaban de acuerdo al estilo de vida homosexual, que no estaban de acuerdo a esas ideas de identidad de género y demás. Y por ese solo hecho perdieron sus empleos, periodistas prestigiosos. Y estamos hablando de personas del mundo. Pero en cuanto a nosotros, discípulos de Cristo, cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, sobre el homosexualismo, sobre la agenda de género o sobre el aborto, ¿qué hacemos? ¿Damos una respuesta políticamente correcta para no ofender a nadie? ¿Esquivamos la pregunta para no ir en contra de la corriente del mundo? ¿Para no perder nuestro trabajo? ¿Para que no nos señalen o para que no nos excluyan de algún grupo? O como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hacemos caso, sino que damos testimonio firme de la verdad. Testimonio firme de la verdad, aunque tengamos que padecer persecuciones, señalamientos o incluso tribulaciones, con tal que acabemos nuestra carrera con gozo. Tenemos que dar buen testimonio en nuestra vida. Eso hace parte de nuestra función como cristianos, como discípulos de Cristo. No es guardar el sábado y ya, eso es indispensable, claro que sí. Pero hemos de ser luz y hemos de dar testimonio. Y cuando estamos en una situación específica, tenemos que ser firmes, como el apóstol Pablo, y no hacer caso de otras cosas, puesto que Dios se encargará de eso. El apóstol Pablo se enfrentó a todo, con tal de seguir el camino hacia el reino de Dios. Hay una escritura muy inspiradora en 2 Corintios, en el capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 24. Donde él hace un recuento de lo que ha padecido. Y yo a veces leo esto y medito que hasta ahora nos ha tocado muy fácil si nos comparamos con lo que le ha tocado o que le tocó al apóstol Pablo. Dice, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si Dios nos pone en nuestro camino todos estos peligros, seguiremos adelante. Tenemos la pasión, ese primer amor que nos motiva a seguir adelante, aunque parezca locura, ante todos estos peligros. Amamos así de profundamente a Dios como para que en situaciones como estas no nos detengamos, sino que perseveremos con tal de entrar en el reino de Dios. Porque esta es la misma medida que debemos dar cada uno de nosotros en nuestro llamamiento. Y si damos esa medida, tal vez Dios nos considere aptos de entrar en su reino.
Amamos tanto a nuestro prójimo como lo amó Jesucristo, como para dar nuestra vida por ellos, aunque nos estén haciendo daño. Hermanos, tenemos resentimiento por lo menos por una persona. Por lo menos por una persona, esté o no esté en la iglesia, que nos haya atacado y nos haya hecho daño. Porque el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es que aún a esa persona que nos ataca o nos atacó y nos hizo daño, debemos no solo perdonarla, sino también amarla. Porque como dijo Cristo, la verdad es que esa persona no sabe lo que hace. Esa persona no sabe que está atacando a un rey y a un sacerdote. No sabe que está atacando a un primogénito de Dios. Así como Cristo. Ellos en realidad no entendían, muchos de ellos, que estaban quitándole la vida a Dios, hecho hombre, que se había despojado de su gloria. El amor que Dios espera de nosotros es el que no se queja porque nos hicieron daño, es el que no se venga, es el amor que no es egoísta, el que no es cobarde ni el que odia, sino aquel que es capaz de amar y de perdonar aún a sus enemigos. Esteban también nos dio ejemplo de esta clase de amor profundo por Dios y por su reino cuando lo estaban apedreando. Mientras él miraba al cielo y veía el cielo abierto. En Hechos capítulo 7, finalizando en el versículo 58, vemos ese ejemplo de ese amor de Esteban, apasionado y profundo, después de que dio un discurso inspirado por Dios. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que ya sabemos que es Pablo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban perdonó a aquellos que lo asesinaban. ¿Somos capaces nosotros de perdonar a aquellos que nos ofenden? Porque todavía no nos han asesinado, aquí estamos. Porque a veces cuando nos ofenden decimos, no, es que yo tengo la razón, ¿por qué tengo que perdonarlo? Pues por eso mismo, porque usted tiene la razón, tiene que perdonarlo, porque está equivocado. Y perdonar en los términos de Dios es amar, no desearle el mal, no esperar que le pase nada malo, es amar y ayudar e interceder. Cristo murió amándonos y perdonando nuestros pecados. Tenemos que llegar a esta altura, a esta estatura en nuestro crecimiento como cristianos, si queremos entrar en el reino de Dios y estar en la era del juicio del gran trono blanco. Hasta allá tenemos que llegar en nuestro crecimiento, en nuestro peregrinar, en la madurez que día a día debemos alcanzar. Amor y perdón. Amor y perdón. ¿Qué otra cosa más nos pide Dios sino eso? El amor que lo abarca todo. El amor que es la misma ley de Dios. Y perdón, que hace parte también de la ley de Dios. En esa perfección de la palabra de Dios. Amor y perdón. Amor profundo y apasionado por su reino. Y un amor también real, verdadero y profundo por Cristo. Si entendemos esto,
si vivimos este llamamiento con esa pasión, con la pasión de esos ejemplos que vimos hoy, con la pasión del mismo Cristo, nada nos va a separar de este camino, nada. Al contrario, entre más pruebas nos lleguen, más unidos nos vamos a sentir a Dios y a su reino, más unidos vamos a estar de Cristo. En el juicio del gran trono blanco, cuando venzamos, porque vamos a vencer, si nos esforzamos vamos a vencer. Cuando haya pasado el milenio y Dios traiga la vida a todos los seres humanos que alguna vez han existido, y Dios traiga la vida a nuestra madre, a nuestro padre, en mi caso mi padre que no está conmigo, bueno, mi padre es de la primera resurrección, que él estaba bautizado, a los padres y a las madres, a los hermanos. Seguramente vamos a tener que pedirle perdón a muchas personas, seguramente. Pero eso es bueno, es una oportunidad más que nos da Dios en su misericordia de enmendar alguna clase de daño que aquí podamos hacer. Y también tendremos la oportunidad de enseñarles a esas personas una nueva vida, ayudándolos y sirviéndolos de la manera, o sirviéndoles de la manera que Cristo nos enseñó a servir. Hermanos, amemos con intensidad y compasión el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y no permitamos que nada en este mundo nos arrebate la oportunidad de ver a nuestros seres queridos nuevamente en el reino venidero, en el milenio y también más allá, en el juicio del gran trono blanco.